Bien, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de la llave Psi, como todos los lunes en este horario. Eh, bueno, un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. La propuesta es la de siempre, para quienes gratuitas, en vivo, donde abordamos diferentes temas desde la psicología, pero en interrelación con múltiples disciplinas, de eso se trata, y esto obviamente en consonancia con nuestro enfoque, que es, como siempre decimos, abrazando la multiplicidad, bien digo, la diversidad, lo bio, psicosocial y espiritual. Eh, los invitamos a seguirnos. Hola Paola, ¿cómo estás? Yo, bueno, siempre digo, voy a ir saludando gente. Eh, Les decía, la invitación a seguirnos a través de todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, la página layavepsi.com, donde van a encontrar todas las propuestas de lo que hacemos, estas charlas, notas, videos, el programa de radio, no me quiero olvidar. Estamos todos los sábados 11 horas en punto cero, esto es todo con letras, vía streaming, esto es por internet. Mail, layavepsi@gmail.com. Bueno, van a poder encontrar también, decía en la página, formaciones, talleres, bueno, estas charlas, etcétera. Y concretamente este espacio lo que apuntamos es a poder construir un ida y vuelta, un vínculo interesante que pueda ser nutritivo para todos, donde todos podamos aprender, participar con libertad. La idea es fomentar aquí el pensamiento propio, el pensamiento crítico. Hola Ana María, ¿cómo estás? Eh, bueno, eso se trata. No bajar ningún tipo de línea, sino que cada uno vaya construyéndose y construyendo su su propio camino, su propio deseo, su propia forma de pensar y de ver las cosas. Con que podamos aportar algo de eso, que dispare eso, ya vamos a estar más que contentos. Quien pueda, que me diga si Facebook está saliendo todo bien, ya que veo muchos saluditos por Instagram, pero no por Facebook. Así me quedo tranquilo que estamos saliendo bien en ambas redes. Bien, aclarado todo esto, esta charla va a tener bastante relación, va a ser como una especie de continuidad en relación, vale la redundancia, a la que di la semana pasada sobre abusos y trastornos de alimentación. Hola Claudia desde Santa Cruz, qué lindo. Bueno, me quedo tranquilo de que está saliendo bien y que estamos llegando lejos. Buenísimo. Hola Elena. Bueno, veo gente nueva, un placer que se vaya acoplando nueva gente. Eh, y bueno, para quienes por ahí recién se suman, Claudia, Elena, la idea es preguntar, opinar, todo lo que quieran, eso se trata. Es mucho más interesante también para mí que haya un ida y vuelta y no que se vuelva un monólogo. Bueno, decía que tiene bastante correlatividad con la charla de la semana pasada en cuanto a abusos y trastornos de alimentación, porque hoy nos vamos a meter con la teoría del apego, y vamos a ir viendo cómo las diferentes formas de apego, sobre todo las de la muy temprana infancia, son las que van a ir luego derivando o constituyendo, hola Claudia, bueno, gracias,
van a ir formando nuestra personalidad, nuestra forma de entender, de percibir el mundo, de percibir al otro. Y a partir de ahí, todo, ¿no? Porque a partir de ahí es que formamos nuestros vínculos, a partir de esos modelos primarios, a partir de ahí es que formamos nuestros rasgos de carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de entender cómo son las cosas. Internalizamos valores, creencias, mandatos, etcétera. Que no es que luego esto sea imposible de cambiar, pero cuando esto ya se ha instalado a un nivel muy nuclear, es cuando aparecen, y ahora lo vamos a ir viendo, los diferentes trastornos de personalidad, incluso hasta la psicosis o las patologías, con las cuales ahí uno a lo sumo puede ir atenuando un poco su desarrollo, pero no cambiando de raíz. Por supuesto que esto, cuando no es tan grave, ahí sí podemos hacer una diferencia y ahí sí nos podemos de alguna manera desprogramar, reconvertir, resignificar, reinventar, que tampoco nadie dice que sea sencillo, pero bueno, de eso se trata. De eso se trata un proceso, de eso se trata tomar conciencia, que justamente es la idea de todo, bueno, de toda terapia que uno encare, una terapia bien entendida, ¿no? Eh, Vamos a ir viendo entonces, ya metiéndonos de lleno. Esta es una teoría formulada por un psicoanalista, que ya ahora vamos a ir viendo en concreto quién fue. Se llama, lo pueden buscar, John Bowlby. Es medio difícil su apellido, es B larga O W L B larga I. Eh, y en lo que es puntualmente esta teoría, en el estudio sobre el apego, vamos a encontrar que convergen para varias distintas disciplinas, como el psicoanálisis, la psicología evolutiva, las neurociencias. Entonces, estos diferentes estudios van a explorar lo que es, mejor dicho, cómo el efecto que la formación, la ruptura, la renovación y las distintas vicisitudes que vamos a ir encontrando o los trastornos que podemos hallar en las relaciones o en los vínculos van a tener en el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad a lo largo de todo el ciclo vital y especialmente en la infancia y en la adolescencia. Acá cualquier cosa yo siempre digo, me frenan, me paran, me preguntan. La idea es justamente esa, que vaya siendo claro y que, bueno, cualquier cosa podamos ir charlando. Em, esta teoría del apego generó como dos grandes espacios de desarrollo. Por un lado, la investigación y por otro lado, lo que es la clínica, es decir, la intervención psicológica puntualmente y la psicoterapia, y esto, por supuesto, también desde distintas corrientes. En cuanto a lo que es la clínica, vamos a citar, entre otras, la importancia que tomó en el campo de la protección infantil, la prevención, y en la parte de adultos también la vamos a encontrar en lo que es fundamentalmente intervenciones familiares en la pareja y, por supuesto, en el área personal. Hola Carla, ¿cómo estás? Bueno, yo les decía, esta teoría nace de un psicoanalista británico, John Bowlby, y que esto cómo se originó, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial,
la Organización Mundial de la Salud hace un estudio sobre las necesidades de los niños sin familia, que por supuesto en ese contexto y en ese momento eran muchísimos. Entonces este señor, Bowlby, fue designado para encargarse de los aspectos relativos a la salud mental. Estudió cuáles eran los efectos de esta deprivación materna, sobre todo, y realiza una obra que se llamó Cuidados maternos y salud mental. Esto estamos hablando de mitad del siglo pasado, 1951, donde expone los efectos desfavorables, por supuesto, de esta deprivación de la figura materna y haciendo hincapié en los medios para prevenirla. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bueno, puntualmente su teoría se va a enfrentar con algunos supuestos del psicoanálisis y va a llegar a la conclusión de que la tendencia de ese niño, o niña por supuesto, a formar un vínculo fuerte y fundamental con una figura materna, esto contextualicen, estamos hablando mitad del siglo pasado o antes, donde todavía se consideraba que la figura materna era, bueno, básicamente todo. O sea, estamos hablando de una sociedad, si hoy estamos discutiendo estas cuestiones de lo patriarcal, el machismo, etcétera, etcétera, imagínense en esa época era esto sí, bien cuadradito. La mujer recién empezaba por una necesidad también económica derivada de la, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, empezaba a tener, y remarco esta palabra, a tener que salir a trabajar, con lo cual todavía estaba muy marcado esto de el hombre proveedor y la mujer en la casa. Entonces, decía, eh, sin embargo, él va a llegar a una conclusión súper interesante y hasta revolucionaria, en que la tendencia del niño, y sobre todo del niño varón, a formar un vínculo fuerte y fundamental con esta figura materna, en realidad es parte de una herencia arcaica, cuya función era justamente la supervivencia de la especie, y que esa tendencia es independiente de otras necesidades como la alimentación. Esto viene, si lo pensamos, heredado incluso del reino animal. Por eso es como que nosotros ahora recién estamos, en este sentido, empezando a ser humanos y a diferenciarnos un poquito de los animalitos, donde está muy marcado esto del macho, que es el que tiene que aportar los recursos, y la hembra quien debe de alguna manera asegurar la subsistencia de sus crías. Bueno, y acá Bowlby, de alguna manera, se relaciona con las teorías etológicas de Konrad Lorenz. Esto es interesante porque este señor hacía experimentos con patos, por eso yo hacía la vinculación recién con los animales, con el reino animal, y descubrió que los patos recién nacidos tenían respuestas espontáneas de seguir a la figura de referencia, así como la existencia también de relaciones duraderas que se establecían entre los pequeños y sus padres. Lorenz decía también que los patitos se vinculaban sin que la alimentación influyera en la construcción de ese vínculo. Y se dio cuenta, o descubrió, señales de angustia al separarse, aunque esa figura de apego no les diera de comer, no les diera alimento. Bueno, esto fue lo que Bowlby tomó o relacionó para investigar o hacer un paralelo en lo que sucedía con las crías o los cachorros humanos, como se dice habitualmente en psicología.
Yo les voy a leer una definición que fue la que a mí más particularmente más me gustó de las muchas que encontré y pertenece justamente también por eso quería elegir esta porque pertenece al autor de esta teoría, John Bowlby, y dice que la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado, cuando son abandonados o viven una separación o pérdida. Me pareció como la más clarita y la más completa, y esta es de 1998. Bien, ¿cómo se estructuran ahora estos vínculos de apego? Podemos decir que esto se da en base a tres elementos. Vamos a encontrar por un lado las conductas de apego, que esto es las comunicaciones de demanda de cuidados, lo que habitualmente conocemos como el llanto del bebé, es el ejemplo más clarito. ¿Para qué? Para que la madre o quien cumpla esa función de cuidador o cuidadora principal se acerque, responda y permanezca. Hola Adriana, ¿cómo estás? Después vamos a encontrar sentimientos de apego, esto es puntualmente la experiencia afectiva, las emociones, los sentimientos. Una buena relación de apego va a ir acompañada de sentimientos de afirmación y seguridad. Y en tercer lugar vamos a encontrar la representación mental. Esto es la representación interna que ese niño hace de esa relación de apego. Los recuerdos que tenemos, lo que él va a llamar los modelos operativos internos. Hola Isabel, ¿cómo te va? Un habitué. Esto en otras palabras, para hacerlo más sencillo, sería cómo internalizamos esas representaciones que nosotros nos hacemos de estas figuras de cuidado, de sostén y de afecto. Va a ser lo que permanece grabado en nuestra memoria en relación a estas personas. Las huellas. Em, bueno, la presencia de esta figura de apego es la que va a dar, él dice, una base segura que va a favorecer la exploración por parte de ese niño. Y aquí se empezó a ver, ahora lo vamos a ver a lo largo de distintas investigaciones, como ante la separación, ese niño empieza a experimentar ansiedad que se va a manifestar en la activación de sus esfuerzos, como decíamos recién con el llanto del bebé, para atraer nuevamente la figura de apego, seguido esto de sentimientos de protesta, desolación y abandono frente a esta pérdida. Carla, ¿cuándo se termina el apego en el animal humano? Bueno, tremenda tu pregunta, Carla. Eh, yo te diría que nunca. El punto acá es, tenemos que aprender con esto. Y ya que abrís el paño, porque esto da para, es un tema muy profundo, ahora lo vamos a ir desarrollando, pero si esto de alguna manera se va, va evolucionando en lo esperable, en lo saludable, en lo que podríamos considerar un buen apego, esto derivaría en una sana niñez, en una sana adolescencia, en una sana adultez. Pero después, como siempre recalcamos, o sea, uno ya llegado a la mayoría de edad, tiene que hacerse cargo de su vida, básicamente. Esto es lo que se esperaría. Esto es un desarrollo, una psicología evolutiva que podríamos llamar saludable, óptima,
normal, entre comillas. Uno parte de un sistema familiar con la idea de tener los recursos y las herramientas para poder crear el propio. Pareja, otra familia, vínculos, como sea. Pero básicamente poder elegir y poder hacerlo desde un lugar de entereza, de plenitud, de decir, bueno, a ver, cuento con recursos, soy una persona autónoma, autosuficiente, no dependiente y voy a brindar y recibir lo mismo. Como para hacerlo cortito, esto independientemente elija tener pareja, no tener pareja, qué tipo de pareja, formar una familia, tener o no hijos, etcétera, etcétera. Ahí eso ya entra en otro canal. Esto es mucho más profundo todavía, porque yo lo iba a dejar para el final. Apego, porque hay como una contradicción. Eh, Porque acá vamos a encontrar que por ahí desde lo psicológico inevitablemente somos figuras de establecer apegos, más o menos, pero apegos en fin. Y tenemos toda una corriente espiritual, sobre todo budista, que nos habla de el apego como algo negativo, como algo a evitar y ir hacia el desapego. Y acá pareciéramos encontrar una contradicción. Carla, el buen apego es el desapego sin dejar de amar. Bueno, va por ahí, exactamente. Es que yo no lo llamaría apego, porque apego implica esto, implica el pegote, y fíjense el juego de palabras. Implica la necesidad, mayor o menor medida, pero la implica. Y el desapego pareciera ser todo lo opuesto, la indiferencia. Entonces yo por eso, en esto que siempre procuramos, que es la conciliación de opuestos, ir hacia el equilibrio, ir hacia la integración, ir hacia la totalidad, es un estado de no apego. Que esto querría decir, en otras palabras, no voy a dejar de vincularme, de establecer lazos con otros, con el mundo, no voy a irme a la nada, es decir, me despojo absolutamente de toda idea de materialismo, incluyendo las relaciones, y bueno, abandono absolutamente todo, sino por el contrario, no dejo nada, pero me relaciono con las cosas y con la gente desde otro lugar, desde un estado de no dependencia, que eso es a los que aspiraríamos, pero bueno, para llegar a eso, inevitablemente hace falta un trabajo espiritual que no tiene, no quiero decir con esto, em, unirse a ningún tipo de religión, ni de dogma, ni de culto, sino hacer un trabajo sí de introspección, es decir, conocerme, procurar justamente la integración de estas partes que tengo escindidas o separadas para no vincularme con nadie ni con nada desde un lugar de carencia, desde un lugar de donde tenga que tomar aquello que no quiero ver en mí o que no me gusta en mí. Esa sería básicamente la idea de este camino de no apego. Pero bueno, por eso yo te decía, según cómo esto lo encaremos, porque sin un trabajo espiritual de autoconocimiento, de tomar conciencia, de despertar, inevitablemente uno siempre va a estar apegado al mundo, porque es lo que conoce. Uno va a pensar que uno es esto, uno es su personalidad, uno es su forma de ser,
uno es sus cosas, su casa, su auto, su trabajo, sus relaciones, su pareja, su familia. Entonces, a medida que va perdiendo todo eso, va perdiendo partes de sí. Por eso uno se aferra tanto a las cosas o a la gente. En cambio, haciendo un trabajo de desarrollo espiritual, uno empieza a darse cuenta que hay más. No importa cómo lo llamemos o en qué creamos, algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán energía, otros lo llamarán fuente, otros lo llamarán sabiduría, otros lo llamarán, bueno, no sé. Eh, Algunos ni siquiera le pondrán nombre y pensarán, bueno, algo raro, algo más, algo que uno no sabe explicar, algo que lo dejaremos en la incertidumbre, en el desconocimiento, en el misterio, en el enigma, como lo queramos decir o no decir. Eh, pero es como, de alguna manera, entender que no soy solamente mi personalidad, mis cosas, eh, mis posesiones, mi materialismo, que hay otra cosa de la cual sabemos poco o no sabemos nada, que es justamente esa espiritualidad, esa hondura en la que uno se, se zambulle y percibe, intuye que es parte de otra cosa más grande. Hola, ¿cómo te va? Bien, espero que más o menos se haya interpretado. Eh, bueno, en resumen, volviendo un poquito a lo que es la teoría, de la teoría del apego, por supuesto, va a remarcar esta importancia primaria y las funciones biológicas de los vínculos íntimos y emocionales, por supuesto, entre los individuos, sobre todo en esa relación entre el niño y sus padres, pero también a lo largo de todo el ciclo vital. Va a mostrar también, por supuesto, la tremenda influencia que tienen estas tempranas relaciones de apego en el desarrollo, como yo decía al comienzo, de la personalidad y en algunos casos en el origen de la psicopatología. El no apego es más que lo material, Carla. Sí, por supuesto. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero acá con una idea no de creer en grandes cosas trascendentales, sino meramente ser humildes como para entender que algo más que no sabemos qué es puede haber. De que no todo se acaba en lo que percibimos con los sentidos ordinarios. Por otro lado, esta teoría va a aportar una teoría, valga la redundancia, evolutiva, es decir, una teoría de la angustia, de la ansiedad y una teoría de la internalización y de la representación, como decía hace un ratito con esto de la representación mental. En cuanto a lo que es la teoría evolutiva, desde una concepción de la personalidad como una estructura que se va a desarrollar a lo largo de una u otra vía, esto que marcábamos hace un ratito, entre una serie de múltiples vías posibles. Es decir, según cómo se dé esta combinación de factores, es que va a haber diferentes posibilidades de desarrollo de esta personalidad. Y la elección del camino va a estar determinada por la interacción entre el individuo y su ambiente. La psicopatología la podemos concebir desde esta teoría no como el resultado de fijaciones o regresiones, como diría el psicoanálisis, sino como el resultado de que el individuo, de que este sujeto haya tomado una vía, un camino, por debajo del desarrollo óptimo.
O sea que acá vamos a encontrar una diferencia, por ejemplo, con el psicoanálisis. Por otro lado, una concepción de la angustia como reacción a esas amenazas de pérdida y a la inseguridad en las relaciones de apego. Y en cuanto a lo que es la internalización y representación, ustedes piensen que este sistema de representación orienta a ese sujeto que se está construyendo respecto a lo que siente hacia los cuidadores y lo que va a sentir respecto a sí mismo. Básicamente, lo que se representa es la relación entre este adentro y afuera, el estar con, y no la figura del padre o la madre como una entidad separada. De hecho, al comienzo, ese niño no diferencia un adentro de un afuera. Esto supone que es parte de un todo, está fusionado con ese otro significativo. Recién después, en un desarrollo esperable, puede hacer esta separación. Bien, vamos a ir viendo ahora estas fases en concreto. Vamos a encontrar que en los primeros 6 meses de vida se produce la construcción y reconocimiento de esta figura de apego. De los 6 meses a los 3 años empieza la experimentación y regulación del apego. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo se va a dar? Mediante la búsqueda ante la amenaza. Acá vamos a encontrar que es posible el alejamiento y la exploración en momentos o fases tranquilas, cuando se siente seguro, cuando hay una base segura, como decíamos, y al final del primer año se produce la internalización de la relación de apego. Acá se produce la estabilidad no solo en ese niño o esa niña, sino también dentro de la familia. De los 3 años en adelante es la activación del apego. Acá es lo que yo les decía, recién acá, fíjense, a partir de los 3 años es cuando la figura de apego se percibe como separada de sí. Y esto es lo que va a provocar comportamientos complejos que van a activar el apego para evitar la separación, que son mecanismos como más sutiles, distintos de lo que podríamos llamar el enojo o la rabia. Entrada ya la adolescencia, vamos a encontrar un desapego, un duelo por la infancia perdida y un reapego. En esta etapa, por supuesto, hay una turbulencia, por esto se lo llama la adolescencia, que es el adolecer, generada por la complejidad de esta ruptura, de este desapego de las figuras parentales. Es aprender a tolerar el duelo por por la pérdida de sus figuras parentales, por la pérdida de su propia niñez. Por eso la necesidad de hacer el duelo. Y esto va a generar el reapego a nuevas figuras que son otros adultos y, por supuesto, sus pares. Y en la vida adulta concretamente encontramos esto, que es el apego entre pares. Normalmente esto se da en la relación con una pareja y, por supuesto, en todos los tipos de vínculos. Desde el psicoanálisis diríamos, bueno, ya pasado el complejo de Edipo, pasado ya habiendo superado también la castración, es que estos sujetos pueden entablar una relación de pareja y sexual por fuera, por supuesto, de la familia. Vamos a ver lo que son los tipos de apego, que esto ya pertenece a otros autores que se llaman también ingleses Ainsworth y Bell. Esto ya es más cercano en el tiempo, hablamos de la década del 70,
que fueron los que evaluaron la calidad del apego en los 2 primeros años de vida a través de un experimento que llamaron situación extraña. ¿Qué es esto? Observaron la manera en que ese niño organizaba su conducta en relación con su madre a través de una serie de episodios estresantes ensayados, cortos, de corta duración, que incluían una situación desconocida, el encuentro con una persona desconocida y finalmente la separación de su madre por un corto periodo de tiempo. Bueno, lo que encontraron fueron los distintos tipos de apegos. Eh, por un lado, lo que sería en el nivel óptimo el apego seguro, que acá es cuando ese individuo tiene confianza en la disponibilidad, en la comprensión y en la ayuda que esa figura parental le va a dar en situaciones adversas. Se va a sentir animado a salir a explorar y esto le va a, de alguna manera, a ir formando una figura parental, que es generalmente la madre. Acuérdense de vuelta el contexto, estamos hablando todavía de eh, siglo pasado, poquito después de mediados. Eh, bueno, una figura, lo vamos a poner en contexto más contemporáneo, vamos a decir una figura de cuidado, que puede ser padre, madre o quien cumpla esa función, que esté fácilmente disponible. Esto es, atenta a las señales de ese niño y preparada a responder. Esta personita va a manifestar una búsqueda activa de contacto con esa figura de cuidado y va a ofrecer esta figura respuestas adecuadas ante este reclamo. Vamos a encontrar una gama de sentimientos positivos y negativos y este tipo de apego va a evocar sentimientos de pertenencia, de aceptación de sí y de confianza de base. ¿Cómo se van a mostrar estas figuras de cuidado de estos tipos de niños? Bueno, disponibles, ofreciendo contacto cuando llora, por ejemplo, respondiendo de forma sincrónica al estado emocional, capaces de visualizar las necesidades en sí mismas y no como necesidades propias o ataques a su propia integridad. Bien, y esto que decía, ya sean estas experiencias, ya sean positivas o negativas, se las logra integrar, se logra una buena integración de ambas. En otro orden vamos a encontrar lo que llamaron apego inseguro, huidizo o evitativo. Acá notaron que ese niño tiende a ignorar o esquivar a estas figuras de cuidado, por ejemplo, evitando el contacto o la mirada. Al mismo tiempo, esta evitación de alguna manera potencia la conducta de esas figuras de cuidado que fueron las que generaron esa percepción en el hijo. Esto se retroalimenta. Carla, la frustración del apego a los padres es fundamental para poder crecer con confianza. Sí, exactamente. Ese es el punto. Vos pensás que en la medida, y esta es la palabrita clave, porque hay otro autor que se llama Winnicott, que él habla de una madre suficientemente buena, que es la que va a enseñar a ir frustrando de alguna medida, gradualmente y con un buen sostén, ir frustrando a ese niño, en el sentido de que entienda, y esto es, gracias Carla porque me viene al dedillo, porque es siempre lo que hacemos hincapié, esto de el equilibrio.
De alguna manera, al propiciar esta frustración gradual, sostenida, confiable, es que a ese sujeto que se está construyendo se le va enseñando que no puede tenerlo todo. Es decir, hay una respuesta a la necesidad, llanto, rabieta, lo que sea, es decir, estoy para escucharte, para atenderte, pero no es que enseguida ya te, te, te satisfago la necesidad, te pongo o el chupete en la boca o te compro lo que querés, o no sé, si no permito que llores por más de 5 segundos, entonces ya enseguida de alguna manera cubro esa necesidad, porque ahí es donde no estoy permitiendo que se desarrollen estos recursos, herramientas de las que estábamos hablando, propias, para que después pueda estar armado para salir al mundo. En la medida en que siempre haya una respuesta automática, bueno, esto es lo que va a internalizar y lo que de alguna manera va a esperar, ya adolescente, adulto, del mundo. ¿Quién le va a satisfacer enseguida esa necesidad? Esto es siempre por exceso o por carencia. Y no sirve ninguna de las dos. Es decir, como ya vamos a ver, no sirve la indiferencia, no sirve la agresión, no sirve la violencia, pero tampoco sirve el sobrecuidado, la sobreestimulación, la sobreprotección. Em, entonces, volviendo a lo que es justamente lo que vamos a ver ahora, el inseguro, huidizo, evitativo, acá estos niños van a mostrar mayor ansiedad o al menos igual comportamiento ante padres que ante figuras extrañas. Entonces, van a manifestar una impresión general de indiferentes o fríos con el adulto. Es como si de alguna manera parecieran vivir la propia vida emocional sin el apoyo o el amor de los otros, desde una tendencia a la autosuficiencia y con una ausencia casi total de expresiones de miedo, malestar o rabia. Bueno, ¿cómo se muestran estos padres? Se relacionan con esos niños con una mezcla entre angustia, rechazo, repulsión y hostilidad. Esto lo vamos a encontrar en actitudes como control, invasión y sobreestimulación. Acá ese cuidador principal reacciona sintiéndose amenazado ante el llanto o esas necesidades insatisfechas, no controla la situación para actuar en consecuencia. Entonces niega las necesidades de ese bebé, toma distancia de ese estado emocional, trata de alguna manera de forzar a modificarlo o distorsiona los sentimientos en otros que se le hagan más tolerables, por supuesto, desde su propia lectura. Otro tipo de apego que encontraron es el inseguro, ansioso y ambivalente. Acá, ese niño o esa niña no va a tener la certeza de que esa figura de cuidado va a estar siempre disponible o preparada para responder. Sucede que la presencia de la madre o, insisto, quien cumpla esa función, no lo calma después de una corta ausencia. Manifiesta ambivalencia, por eso este nombre puede reaccionar ante esa figura con enojo, rechazándola, o enseguida, contradictoriamente, buscar ansiosamente su contacto. Se da esta oscilación entre la búsqueda y el rechazo, amor-odio. Cualquier parecido luego con las relaciones tóxicas es pura causalidad.
va a estar de alguna manera propenso a la angustia de separación. Por esto tienden a aferrarse. La exploración de ese mundo les genera ansiedad, que al mismo tiempo va a generar la ausencia de salir a explorar. Fíjense esta paradoja. Es decir, sé que de alguna manera tengo que salir, esto me genera ansiedad, me genera miedo, entonces no salgo. Y se genera acá un círculo vicioso. Y esta modalidad de apego se va a ir creando en torno a una figura parental que a veces está disponible y otras no. Por supuesto que también esto se ve potenciado por las separaciones y las amenazas de abandono como medio de control. Aparecen en forma prolongada y exagerada manifestaciones de rabia, miedo y malestar. ¿Cómo se muestran estos padres? Bueno, lo que más llama la atención es la falta de sincronía emocional con ese bebé. Puede haber momentos de breve ausencia física, pero sobre todo lo que se produce acá es una ausencia de disponibilidad psicológica, lo que va a hacer de estos cuidados incoherentes, inconsistentes, esa es la palabra clave, e impredecibles, que es otra de las palabritas claves. Volviendo al comienzo, fíjense cómo acá, a partir de estas cosas, es que después uno termina generando parejas, familias, vínculos en general, cargados de esta impronta. Esto de el terror al abandono, el terror a la separación, el terror a la soledad, estos vínculos que van y vienen, estos vínculos de amor-odio. Bueno, cualquier parecido, yo decía, es pura coincidencia. Y finalmente vamos a terminar con el peor de todos, que es el apego inseguro, desorganizado, indiscriminado, que acá hablamos de un contexto de relación caótico, cambiante, indiscriminado, es decir, se apegan, se desapegan para pegarse después a otro, pero siempre esto de manera superficial, es decir, se da una vinculación utilitarista para protegerse de alguna manera de la frustración y la vulnerabilidad. Entonces se dan relaciones desorganizadas, cambiantes, comportamientos o justificadas, desde comportamientos aparentemente casuales, pero que son confusos, desorganizados, y hay una oscilación desorganizada, valga de vuelta esta repetición, entre la búsqueda y la evitación. ¿Cómo van a ser estos padres o cómo se van a mostrar? Y bueno, incompetentes, patológicos. Como consecuencia, estas son cosas que se van a repetir ancestralmente y para esto, entre paréntesis, esto se ve muchísimo en lo que son las constelaciones familiares, que es un campo que nosotros tratamos y utilizamos esa herramienta que es muy valiosa para encontrar justamente cómo estas dinámicas de relación se van repitiendo muchas veces a lo largo de todo un árbol familiar, como si fuera un ADN, un chip, un programa puesto en esa familia. Bueno, ¿a qué viene esto? Que uno va a encontrar que estas prácticas son justamente réplicas de haber sufrido experiencias traumáticas o pérdidas no elaboradas en la propia infancia de estas figuras de cuidado. Esto es como decir en otras palabras, que esto también lo ha investigado y profundizado el psicoanálisis, quien de alguna manera fue abusado, o lo voy a decir más en general, uno si esto no lo trabaja, tiende a hacer padecer lo padecido. Es decir, una de las posibles salidas de estas cuestiones es justamente
hacer vivir a un otro lo que uno ha sido víctima. Entonces, es bastante común encontrar abusadores que han sido abusados, violentos que han sido violentados, etcétera, etcétera. Y volviendo a relacionar las cuestiones, por eso se trata de integrar los opuestos, porque uno muchas veces queriendo no parecerse a, termina yéndose a la otra punta, que en realidad es la otra cara de la misma moneda. Es decir, acá no importa si soy el violento o el violentado. El patrón común es la violencia. No importa si soy el violador o el violado. El patrón común es justamente la violación. Entonces, lo que se trata es de cambiar, transmutar eso que está impuesto ahí, que es el maltrato, el abuso, la violencia. Enfermedades crónicas irrecuperables o patologías psiquiátricas, alcohol, drogas, todo tipo de tóxicos, etcétera. Y por supuesto, el estilo de crianza va a ser violento, desconcertante, impredecible. Eh, y una paradoja que es, si este niño se acerca buscando apego, va a provocar ansiedad en ese adulto. Entonces, si se aleja, se va a sentir provocado y va a canalizar toda esa ansiedad mediante violencia y rechazo. Bien, estos serían las distintas maneras los distintos tipos de apego que a raíz de este estudio, de este experimento, encontraron estos autores. Por otro lado, otra autora que se llama Marjorie Dantanian, esto ya es bastante más reciente, del 2005, hablando de los tipos de apego en relación con la terapia, destacó la importancia del apego sano como un factor de prevención ante el maltrato infantil. Y va a decir que el apego, o va a describir, mejor dicho, el apego como el vínculo que se establece entre ese niño y sus progenitores a través de un proceso relacional que para ese niño es sensorial durante la vida intrauterina, esto es a través del olor, del tacto, de la voz, y después del nacimiento se va a impregnar según la reacción afectiva, los sentimientos de ese adulto. Carla, ¿cómo juega el miedo en el adulto este movimiento de apego y desapego? Bueno, a ver, miedo vamos a tener por supuesto todos. Es inevitable, como se dice habitualmente, nadie viene con el manual bajo el brazo y a todos nos aterroriza lo que podamos llegar a hacer o estar de alguna manera formando. El punto es, también como se dice siempre, bueno, al miedo hay que enfrentarlo. Si uno se equivoca, tiene siempre la posibilidad de corregir. Eh, no importa que haya miedo, el tema es, así todo, actuar aún con miedo. Siempre se va a hacer lo mejor que se puede eh, y siempre y cuando sea la mejor intención, lo que uno tiene que estar atento acá es a no poner sus propias necesidades y expectativas, a estar atento a que no vaya generando un vínculo egoísta, porque esto es lo que nos marca justamente que estamos queriendo tomar de ese otro algo para nuestra vanidad, nuestro ego, nuestras propias, llenar nuestras propias partes vacías, etcétera. Entonces ese es el punto. Si procuramos
brindar la mejor calidad de amor posible, sin complejizar nada en cuanto a qué es el amor, qué debería ser, etcétera. A mí hay una definición bastante simple que me parece muy adecuada, que es maximizar siempre la libertad del otro y el potencial del otro. Creo que eso define bastante cerca lo que podemos entender como amor. Entonces, a la medida que yo procure que el otro simplemente sea, se despliegue y pueda ser libre, bueno, voy a estar haciendo bien las cosas, aún con errores que por supuesto siempre va a haber. Pero si hay esa base segura, bueno, ya el camino está bien armado, está bien, eh, de alguna manera bien trazado. Después son cuestiones ya de formas, de ir puliendo cosas, pero esa es la base segura y lo que debo procurar. Y el miedo, bueno, mientras tanto, por supuesto, ir trabajándolo, entendiendo que no son mis pertenencias, volviendo un poco a lo que hablábamos del no apego. Así sea un hijo con el cual yo pueda sentir un vínculo tremendamente íntimo, cercano, profundo, etcétera, no es mío. Tengo que entender que no es mío. Es justamente de la vida y la mayor expresión de amor es soltarlo, permitirle que salga a ese mundo, a un hostil, a un cruel, a un todo lo que vemos, pero que bueno, eso es este, justamente amarlo como debo amarlo. En la medida que trate de prevenirlo de todo tipo de peligros, y bueno, lo voy a estar metiendo en una burbuja en la cual en realidad lo que estoy procurando es que se quede conmigo o que se quede en un estado de supuesta seguridad, protección, infancia, etcétera, etcétera, que no es tal, es todo lo contrario. Ese es el punto. Bien, por otro lado, esta autora va a decir que el apego va a permitir la interiorización de una figura estable, disponible, pero separada de uno. Y esto es como un punto fundamental, un punto de inflexión. Porque esto es lo que va a permitir al niño utilizar a esta figura como base segura o base de seguridad o sostén para salir a explorar. Es decir, si ese niño no ha tenido la posibilidad de establecer un apego primario de calidad en ese primer año o en el máximo los 2 primeros años, va a tener lagunas en sus comportamientos sociales que pueden dañar sus capacidades para vincularse positivamente con los demás. Hay una relación importante entre trastornos de apego e incompetencia parental y conyugal. En los malos tratos hay siempre un trastorno de apego. Repito, hay una relación importante entre los trastornos de apego y la incompetencia parental y conyugal. En los malos tratos, barra violencia, barra agresión, siempre hay de base un trastorno de apego. Carla, exacta tu explicación. Bueno, me alegro que haya servido. Eh, Como para cerrar, es interesante un par de esquemitas que son muy sencillos, que permiten relacionar el apego, la resiliencia, la vulnerabilidad, porque el apego puede ser una fuente de resiliencia, bien entendido, bien desarrollado, o, por el contrario, una fuente de vulnerabilidad. Es decir, y acá nos vamos a parar como en dos de estas vías posibles. Si hay una base segura, que es lo que yo decía recién, la que me va a permitir
desarrollar con confianza, porque entendí que hay una figura separada que mientras yo exploro, mientras yo descubro el mundo, tengo esa mirada no controladora, no vigilante, lo vamos a decir en criollo, no censuradora, no represiva, sino amorosa, atenta, dispuesta. eh, es una mirada no de control, sino una mirada de sostén, de acompañamiento. Esto es lo que va a marcar una vía u otras. Entonces, si yo tengo esta base segura, donde las constelaciones representacionales, y fíjense acá también el juego de palabras, por eso yo hablaba de constelaciones familiares, las constelaciones representacionales de mi sistema van a ser positivas. Esto me permite tener recursos, herramientas, un yo fuerte, vamos a decirlo en términos psicoanalíticos, que me permiten ser resiliente. Esto es decir, ante cualquier vicisitud, cualquier conflicto, cualquier adversidad, yo puedo, porque tengo la capacidad, porque siempre estuvo esta figura de sostén, pero ahora la tengo internalizada. Esa figura pasa a ser yo mismo, que me permite salir adelante a pesar de. Entonces, cualquier adversidad, por supuesto, me va a generar sufrimiento, pero voy a tener la capacidad de sobreponer. Ahora, con una base insegura, esto es, constelaciones representacionales negativas, yo me siento vulnerable, me siento con un yo débil, me siento con pocos o nulos recursos, herramientas, necesito de, soy dependiente, y esa adversidad me va a generar psicopatología. Esto es enfermedades, esto es trastornos, esto es síntomas, etc. Lo pongo en mi cuarto. Por otro lado, lo que es justamente de esa vulnerabilidad me va a llevar a un déficit, o esto es, se retroalimenta, no es una cosa primero y otra segunda. Hola Flavia. Hay un déficit de regulación afectiva, por lo cual voy a ser vulnerable y al mismo tiempo la vulnerabilidad va a retroalimentar esto. Y esto es lo que yo decía, genera enfermedades mentales o psicosomáticas ante cualquier factor desestabilizante. Es decir, una pérdida de trabajo, una pérdida de pareja, un cambio en el ciclo vital, que para cualquier persona, esto porque a todos nos pasa, todos en algún momento de la vida hemos perdido trabajo, nos hemos separado, tuvimos que afrontar duelos, hemos estado mejor o peor económicamente, etcétera, etcétera, enfermedades, pero uno lo supera, o sea, sufre, hace el duelo y, como quien dice, da vuelta a la hoja y sigue adelante. En estos casos, acá la salida sería la enfermedad mental o la psicosomática. ¿Y cómo sería la evolutiva probable del apego? Bueno, vamos a encontrar en el niño, desde estas distintas clases que fuimos hablando, si partimos del apego seguro, una vez adulto va a ser el tipo seguro o autónomo. Voy a desarrollar la autosuficiencia, el empoderamiento, voy a tener esto que hablábamos, los recursos, las habilidades, las herramientas para poder valerme por mí mismo. Desde el apego inseguro, que acá es como el titulito y entran todos los demás, tenemos por un lado el evitativo, que esto en la adultez va a desarrollar justamente el tipo evitativo, que esto es lo que hoy vivimos como la ansiedad, que es la enfermedad junto con la depresión por antonomasia. Todo hoy es derivado o casi de la ansiedad.
La ansiedad está a flor de piel. Entonces, ante la ansiedad, ¿uno qué hace? Evade. Acá entran drogas, todo tipo de adicciones, eh, las que se les ocurra, no solamente sustancias, puede ser el juego, puede ser la mentira, puede ser el malestar, el sufrimiento, bueno, todo tipo. La comida, como hablábamos en la charla anterior, todos los trastornos de alimentación, eh, la adicción al trabajo. Bueno, vamos a encontrar el ambivalente, que va a ser el tipo preocupado. Dentro de lo psicoanalítico diríamos el neurótico, el obsesivo. Em, y dentro del desorganizado, que este sería el de peor pronóstico, la predisposición a la patología psiquiátrica grave. Es decir, acá puede entrar la psicosis como cuadros de esquizofrenia, demencias, etcétera. Bien, eh, bueno, espero que esto haya ilustrado bastante a qué nos referimos cuando hablamos de la importancia, de remarcar justamente la importancia de la crianza en los primeros años de vida. Preguntas, dudas, cuestiones, porfa, hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. Eh, por supuesto que después de la charla pueden seguir dejando comentarios, opiniones y demás, que la idea es seguir no solo en contacto, sino bueno, seguir intercambiando, seguir comunicándonos básicamente. Eh, pero bueno, es importante para nosotros poder aportar este tipo de información justamente para poder prevenir ante todo. Em, y uno, a ver, no debe asustarse con esto de, bueno, a ver qué estaré haciendo, sino justamente de ver que de lo que se trata es acá de construir en ese otro un poco lo que nos proponemos también acá. No se trata de inculcarle cosas como si uno hiciera una transferencia, decir, bueno, a ver, vos tenés que pensar, sentir así, tenés que ser asá, te tiene que gustar esto, disgustar aquello, sino de fomentar el desarrollo autónomo, pensamiento propio, pensamiento crítico, enseñar al otro a hacer eso, un otro, que pueda tener la capacidad de elegir, esta es la clave, la capacidad de mirarse y elegir su propio deseo. Porque si no, yo lo que estoy creando y siendo cómplice es en una persona dependiente de otros o de sustancias o de cosas. Cualquiera sea la dependencia, cualquier sea a lo que me apegue, no está bueno. Isabel, ¿qué importancia tiene la educación de los niños? Muy interesante para la prevención de futuros problemas. Gracias. Sí, de eso se trata, Isabel. Pero aparte también como, a ver, nosotros hemos sido estos niños. Y por ahí darnos cuenta que nuestro niño interior hay que recuperarlo porque quedó atrapado en alguno de estos. Y si quedó atrapado en alguno de esos, no es tarde para decir, bueno, a ver, listo, yo ya fui historia, esto tengo que procurarlo para mis hijos si los tengo, o ayudar desde algún lugar educativo si tengo ese espacio, o con mis sobrinos, o no sé. Eh, Primero casa, empezar por casa, como siempre. Si yo soy ese niño que ha quedado evitativo, que ha quedado inseguro, que ha quedado huidizo, que ha quedado de esa manera, bueno, vayamos a sanarlo. Y primero es esto, es escucharlo,
a ver qué tiene para decir ese niño eh, o esa niña, qué tiene para mostrarnos, qué se guardó, cómo está, por ahí está enojado, por ahí está triste, por ahí está callado, por ahí está angustiado, por ahí siente que fue abandonado, por ahí siente que fue rechazado. Todo eso hay que sanarlo, hay que integrarlo. ¿Cómo? Bueno, primero justamente mirando, mirando para adentro, escuchando. Eh, y a partir de ahí empezar a entender que lo que de alguna manera se me transmitió fue eso, una transmisión buena, mala, más o menos, como se pudo, como no se pudo. Y en mí está ahora desmenuzar eso, ver cuánto me sirve, cuánto no, deconstruirlo para construir otra cosa, la mía propia. A esto se apunta cuando digo pensamiento propio, pensamiento crítico, es decir, bueno, de todo este menjunje, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Porque si no termino siendo una mera copia, no solo de mis padres, sino de los padres de los padres de los padres. Esto es a nivel ancestral y vaya a saber dónde termina la cadena. Y vivo justamente siendo fotocopia de lo que me dicen diarios, medios de comunicación, maestros, eh, bueno, todo el mundo, menos yo. Termino siendo un rejunte de cosas de otros. Y yo soy una mera, actúo así, por inercia, por automático. Y la idea es justamente esto que decía antes, ir por mi deseo, que es lo que me va a dar la única libertad. Pero para eso tengo que ser valiente en llegar a ese punto de, bueno, a ver, ¿quién era yo? Ese niño que quedó ahí, ¿qué quería ser? ¿Quién quería ser? ¿Qué le gustaba? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde quedó? Claudia, ¿qué importancia el ser dador y receptor de cuidados amorosos? Pensándolo además en este contexto de pandemia como más abarcativo. Sí, por supuesto. Y esta es la clave que vos decís, dador y receptor de cuidados amorosos. Bueno, ya no, acá, eh, si no los tuve o los tuve poco o no fue suficiente, porque también está esto, ¿no? De que nunca alcanza. Bueno, procurémonos ahora que somos nuestros propios padres y nuestras propias madres, procurémonos darnos eso de lo que hemos adolecido o de lo que nos hemos quejado. Entonces es predicar con el ejemplo, me doy lo que creo no haber tenido, por eso es importante ver las representaciones también, porque por ahí no se condicen con la realidad, pero bueno, no importa, si no se condicen, lo que importa en definitiva es lo que siento. Entonces, bueno, vamos a sanarlas, vamos a crear otra cosa y dejar de ponerme en ese lugar de niño, doliente, sufriente, que vive esperando la respuesta de esa figura de cuidado. Porque llega un momento en que si no tengo la posibilidad de hacer esta reconciliación, porque ya es tarde, bueno, la tengo que hacer conmigo. Llega un momento en que ya tengo que dejar de reclamar lo que no he tenido o lo que ya no voy a tener y procurar ser justamente esa figura en mí, adentro. Isabel, y sí, entendernos a nosotros mismos, a mí me hace entenderme a mí misma, tal cual como vos decís. Es que sí, por eso decimos siempre empezar por casa. Eh, y acá a veces cuando la situación de verdad es, cuando uno parte, por ejemplo, de algún tipo de vínculo donde, como veíamos en el peor de los casos, bueno, acá lo que queda es aceptar y no ponerse tampoco en el lugar de víctima,
en el sentido de, bueno, a ver, yo si vine de una familia totalmente disfuncional, totalmente violenta, etcétera, etcétera, bueno, mis caminos, en definitiva, yo puedo replicar ese mismo modelo, como decíamos, ya sea me lo hago a mí o lo hago a otros, que en definitiva es seguir repitiendo el mismo patrón, o busco otra cosa, cambiar. No responsabilizando a ese otro que hizo lo que quiso, es decir, acepto como vino la cosa y suelto, que ese es, entre paréntesis, el verdadero perdón, no decir, bueno, te perdono y pongo la otra mejilla, sino de suelto lo que fuiste, con todas las letras, pero para no envenenarme yo, y procuro hacer otra cosa. Por supuesto que esto es muy difícil y hace falta un proceso largo y tendido de trabajo de reprogramación, pero se puede. Carla, mi padre vivió en un orfelinato y nos crió a los cuatro con mucho amor junto con mamá. Reparo su historia. Ahí está. Bueno, Carla, te tengo que hacer hoy un monumento porque esto viene justamente como anillo al dedo para dar un testimonio de que existe la posibilidad por lo que vos estás diciendo. Un caso real que se puede. Será uno en 100, en 1000, en 100.000, está todo bien, pero hay uno. Y con que haya uno, uno puede tomar eso como modelo. Si uno pudo, y sin ser Jesús ni ninguna figura mágica ni inhumana, bueno, es porque se puede. El tema justamente es eh, tener la valentía para animarse a romper con esa cadena que viene arrastrándose generación tras generación. Y para eso, por ejemplo, las constelaciones puede ser una excelente herramienta. Bien, buenísimo. Como siempre, les agradezco la participación. Se terminó haciendo intensa la cosa como a mí me gusta. Y bueno, la idea es seguir teniendo estos espacios, estos intercambios. Todos los lunes estamos 19:30 horas con estas charlas que siempre van a ser gratuitas y abiertas a todo el mundo. Bueno, de vuelta, quien lo desee puede seguirnos a través de todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Se suben siempre todas estas charlas. La radio, no me quiero olvidar, los sábados a las 11 salimos en vivo por Punto Cero, esto es todo con letras, es www.puntocero.me. Nos pueden ver porque sale filmado y nos pueden escuchar, por supuesto. Y en la página, ahí está absolutamente todo, que es layavepsi.com. Ahí pueden ver también estas charlas, notas, videos, bueno, todas las formaciones y todos los talleres que ofrecemos y demás. Isabel, gracias, excelente como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, a los que siempre están y a los que se van sumando. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Esto ha sido un placer. Por hoy ha sido todo y bueno, será hasta el próximo lunes con una nueva charla de distintas temáticas que procuramos que sean siempre interesantes y aporten una diferencia. Claudia, gracias por este espacio. No, gracias a ustedes porque son quienes los hacen posible. Si no, esto no tendría sentido. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.